Bienvenidos a Energía 21. En el programa de hoy nos vamos a concentrar, la primera parte del programa, en un decreto que de algún modo modifica ciertas cuestiones en el ámbito petrolero, hidrocarburífero, el decreto 1277. También vamos a mostrarte algo de todo lo que se está desarrollando en el tema de energías renovables, específicamente de energía eólica, y como siempre las noticias, la agenda y algunos comentarios propios. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires, presenta Energía 21. Algunos sectores de la actividad energética cuestionan el decreto 1277, un decreto publicado recientemente. Nosotros consultamos, por un lado, a un especialista y por el otro lado a un diputado perteneciente a una provincia productora de hidrocarburos. En el primer caso le preguntábamos al doctor Félix Herrero, quien es abogado, economista, uno de los fundadores del Moreno, la agrupación que reclamaba la recuperación del petróleo para lograr la soberanía hidrocarburífera, y también es el director de Estrategia y Planeamiento de Proyecto Sur. Entonces, a Félix Herrero le preguntábamos cuáles son los puntos más destacados del decreto 1277 y luego la misma pregunta al diputado José Brillo, quien procede de la provincia del Neuquén. El decreto es una reglamentación de la ley 26741 que expropió el 51% de Repsol por parte del gobierno nacional, 26%, y las provincias 25%. Es una reglamentación parcial, este decreto del 27 de julio. Reglamenta en el sentido de que dice, bueno, la política petrolera, de hecho, está sobre el dominio petrolero. Las provincias tienen dominio petrolero, las 10 provincias de la OFEPI, las 10 provincias con petróleo y gas, y por primera vez desde la privatización se viene y se pone en esto en orden. Primero está la política petrolera y después está el que tiene el dominio. Entonces, a partir de ahí, deroga los 3 famosos decretos de desregulación de octubre, noviembre y diciembre del año 89. Octubre, noviembre y diciembre. Decreto 1055, 1212 y el decreto 1589, que había desregulado la actividad petrolera en Argentina, absolutamente. Entonces, pero es una abrogación, una derogación parcial, no deroga todos estos decretos, deroga los aspectos que hace solamente a la libre disponibilidad del petróleo por parte de las empresas concesionarias. Usted tiene este petróleo, pero de este petróleo no puede hacer lo que quiere, no puede exportar, venderlo, guardarlo, quedarse con las divisas en el banco, y no ir al Banco Central. Entonces, ordena un poco, es un comienzo de ordenamiento. Lo primero que quiero decirles es que cuando una norma es confusa, lo que genera generalmente es retracción en las inversiones y en las empresas y dudas. Entonces, esto me parece que es lo primero que ha generado este decreto, que es un decreto de orden inferior. O sea, estamos con la Constitución Nacional, que habla de la potestad de las provincias, la ley de hidrocarburos de la potestad de las provincias, la ley corta, la ley de expropiación de YPF, y en un cuarto nivel está este decreto 1277. Mi posición y la posición en general de nuestro bloque es que este es un decreto reglamentario que compete al gobierno nacional, básicamente, porque lo que se define es una comisión que está conformada por 3 áreas del Gobierno Nacional, donde está la Secretaría de Política Económica, a su vez la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Energía, para coordinar y administrar el sistema de inversiones a través de un plan anual de inversiones y un régimen de inversores. La primera pregunta es, ¿las provincias deberían estar ahí? Yo creo que no. O sea, pensar que un representante de las provincias conforme una comisión con Moreno, Kicillof y Cameron me parece que es una subordinación de las provincias que no es lo que dice la Constitución y la Ley de Hidrocarburos. Primer tema.
El poder sancionatorio que establece el decreto 1277 es necesario porque la Nación tiene áreas de yacimiento. La Nación y las provincias tienen áreas de yacimiento. ¿La Nación dónde? En la plataforma marítima argentina, la cuenca del Golfo San Jorge, o frente a Río Gallegos, o frente al Estrecho Magallanes, o en Malvinas mismo. Entonces tiene que tener capacidad sancionatoria. Y el tercer tema es esto de poder eliminar o no del registro de inversores a una empresa. Si lo hace a sus empresas, el Estado Nacional no debería tener inconveniente. Entonces, con esta discusión, si es inconstitucional o no constitucional, esto no se conoce hasta que el decreto esté en tránsito. Cuando se aplique el decreto se va a poder ver si se ajusta o no a Constitución. Quiero decir que hoy hemos firmado un importantísimo acuerdo con los gobernadores de la OFEPI y que consiste en la implementación precisamente de la ley de hidrocarburos y lo que es la titularidad del 25%, cómo se va a ir implementando la titularidad del 25% de las acciones por parte de los estados provinciales. El segundo artículo fijaba a la autoridad de aplicación, que era el Ministerio de Planificación como autoridad de aplicación y el Estado Nacional, obviamente a través de sus organismos, y se establecían diversos principios generales que iban a informar lo que iba a ser la política hidrocarburífera en la República Argentina a partir de la recuperación del 51% de las acciones de YPF. Con motivo de esto, se dictó un decreto reglamentario. Toda ley tiene un decreto reglamentario, por supuesto. Ahí estamos, muy bien. Ahí estamos, bien, vamos todavía. Ahí ven en el artículo primero, se declara de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el autoabastecimiento hidrocarburífero, etcétera, etcétera. Segundo artículo, Poder Ejecutivo Nacional en su calidad de autoridad de aplicación. Vamos con la otra filmina. El artículo 3, donde se establecen todos los principios, el Congreso de la Nación establece cuáles son los principios básicos sobre los cuales va a regir esta política hidrocarburífera. A continuación decretamos, sigan con la otra filmina, este es el decreto 1277. Primera cuestión, se crea la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. ¿Cuál era su objeto de esa comisión? Que integraban el Ministerio de Economía, que integra el Ministerio de Planificación. Era aumento y recuperación de reservas hidrocarburíferas. Asegurar, yo creo que nadie puede estar en contra de que se recuperen las reservas. Asegurar el autoabastecimiento en materia de hidrocarburos. Promover, creo que tampoco nadie puede estar en contra de eso. Promover la exploración y explotación de recursos convencionales y no convencionales. Expandir la capacidad de refinación, lo que hoy estamos haciendo acá, expandir la capacidad de refinación. Sigamos. Garantizar el abastecimiento de combustible a precios razonables. Esto creó todo un ruido mediático acerca de que íbamos a ahuyentar inversores, por un lado, por el otro lado de que Miguel Galucio se había enojado y se quería ir, y yo lo tiraba del brazo para que no se fuera. Bueno, en fin, cosas absurdas. Asegurar una leal competencia en el sector, creo que esto es vital, porque sabemos que hay compañías que se aprovechan y entonces fijan un precio premium más alto y condenan a YPF a que abastezca a la totalidad del mercado y se llevan la crema del negocio y clavan en YPF al resto del país. Bueno, esto no lo van a poder hacer porque los precios van a tener que ser igualitarios a igual calidad de producto para todos. La cuestión energética en Argentina es la búsqueda del autoabastecimiento. Las reservas de petróleo han caído, las reservas de gas han caído, las inversiones en los yacimientos han disminuido notoriamente. Argentina tiene que tender al autoabastecimiento.
Todos los que están involucrados en el sector afirman esto. Entonces, preguntábamos a Herrero si cree que a partir de este decreto se realizarán más inversiones, si esto beneficiará al sector y a la comunidad en general. Las empresas van a tener que decir anualmente su programa de inversiones. Ahora no lo dicen. Tienen que ser controladas las inversiones. Ahora la simple declaración jurada. Extracción de petróleo, de gas, de inversión o no inversión, es todo lo que dice la empresa. Entonces, esto fueron los decretos de desregulación. Acá queda como una función. El Poder Ejecutivo tiene que llevar y la empresa que no cumple con dar la información de su plan de inversiones puede recibir sanciones serias. Entonces, esto es un camino, hay que cumplirlo. Cuando se cumpla, nosotros estaremos contentos, pero mientras tanto diremos, es una línea correcta, pero las cosas se muestran con los hechos, no con las palabras. La inseguridad jurídica que se genera y las dudas respecto a el doble comando, quién conduce, a dónde hay que recurrir, quién sanciona, esto tiene que quedar zanjado porque si no afecta a las posibilidades de inversión. Ya hay algunas empresas que nos han dicho que quieren aclarar estos temas. Y en realidad la provincia de Neuquén viene trabajando hace mucho tiempo. El gobernador Jorge Zapac ha sido uno de los primeros que ha puesto en evidencia todo lo que significa la riqueza de la provincia de Neuquén en materia de gas y de petróleo no convencional. Está trabajando hace 4 años con esto, recurriendo a inversores de los Estados Unidos, de China. Hemos tenido reuniones con empresas de distinto origen, incluso europeas, y hay posibilidades de inversión. Hoy la Argentina está en tercer lugar en recursos no convencionales en el mundo, así que me parece que es una oportunidad que no debemos perder. Entonces, a los especialistas que consultábamos, les preguntábamos qué entienden ellos que se persigue con esta medida. Ellos disputan este derecho de conceder, pero no se preocupan en conseguir la renta petrolera. La renta petrolera se sigue yendo al exterior, con las grandes empresas multinacionales. Entonces, lo que deberían defender es la renta para su población. Y en esto yo no veo, veo que bueno, están lastimados porque el Estado Nacional, a través de la política energética, les pone un límite a los que tienen el dominio de los yacimientos. Pero yo no veo que digan, bueno, vamos a producir más, vamos a invertir, obligar a invertir más a las concesionarias. Son estados concedentes divididos, sin fuerza. Fíjese, Tierra del Fuego no llega al 1% del Producto Interno Bruto de la Argentina. Toda la nación argentina tiene un Producto Interno Bruto que es el promedio de los 55 estados norteamericanos. La ExxonMobil tiene de ventas por año 1,5 veces el Producto Interno Bruto de la Argentina. Y esto está tupacamarizado, está fragmentado. Entonces, pensemos que Tierra del Fuego tiene que negociar con la ExxonMobil o con el gobierno norteamericano que dice, bueno, me han perjudicado. Es como David y Goliat. Acá hay que concentrar el poder petrolero, la política petrolera en la nación. Y esto es lo que se había dejado de lado a partir de 1989, con la desregulación primero y con la privatización luego. Entonces, de algún modo el gobierno, pero muy parcialmente, termina con la privatización cuando toma el 51% de las acciones de Repsol. Pero YPF Repsol tiene apenas el 35% de la producción argentina, de la extracción argentina, y el 31% de las reservas de producto bruto, perdón, de las reservas de petróleo. En cambio, en el gas tiene apenas el 16%, o sea, la mitad del 16% y la mitad del 30%. Esto es muy poco. Nosotros estamos en una posición crítica porque creemos que hay que nacionalizar el 100%, como nació YPF en Argentina. En 1907, YPF es la primera empresa estatal del mundo. Después aparecen otras. Hoy la mayoría de las empresas petroleras son estatales. De las 20 primeras empresas petroleras, 17 son estatales y solamente 3 son privadas. La ExxonMobil,
la British Petroleum o la BP, que se llama ahora así, o la Shell. Darle más énfasis al respeto a las potestades provinciales. Yo diría, cuando se habla de sancionar por parte del Estado Nacional, que sea vinculada a concesiones otorgadas por el Estado Nacional o en coordinación con los estados provinciales que ven que una empresa no está cumpliendo. En todo caso, una empresa no cumple en un yacimiento, lo que hay que hacer es coordinar con el gobierno nacional y sancionar de la misma manera a nivel de la provincia y a nivel de la nación a esa empresa, y si hay que eliminarla del registro de inversores es que sea coordinado sine qua non, porque la que tiene la concesión es la provincia. Y en todo caso, en un yacimiento que sea de jurisdicción nacional, que Nación defina lo que tenga que definir. Y segundo, estaba el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. ¿Qué es esto? Garantizar que las empresas que vengan a la Argentina presenten un plan de inversión, que haya una integración entre capital público y privado, garantizar autoabastecimiento y sustentabilidad, sigamos, la promoción de la industrialización con valor agregado y, lo último, la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Nuestros valores, nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. A partir de la modificación de la Constitución en el año 94, sabemos que los dueños del recurso son las provincias. Cada una de las provincias son las dueñas del recurso hidrocarburífero, de modo tal que cada gobernador se sienta con la compañía petrolera, ve el contrato, revé el contrato, anula el contrato, establece las pautas para el contrato, etcétera, etcétera. Preguntábamos entonces, dado que algunos sostienen que este decreto entraría en colisión con ese artículo de la Constitución, preguntábamos, ¿esto puede ser? ¿Es así? Las provincias no les gustan, ¿por qué? Porque las provincias petroleras no tienen una vocación petrolera. Veamos que ninguna provincia petrolera tiene realmente producción, gestión petrolera. Solamente tiene un sistema de concesión petrolera, le da a las petroleras internacionales concesiones, y las 10 provincias petroleras no tienen la renta petrolera, que es lo más importante. Ellos prefieren tener el dominio para concesionar en vez de tener la renta petrolera para distribuir en su población, para hacer hospitales, para hacer escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, defienden el derecho de decirle a la ExxonMobil o a la Sinopec China o a la British Petroleum, yo les doy concesiones. Y esto es muy sospechoso en el mundo. En el mundo ningún país, excepto Canadá, parcialmente, las jurisdicciones subnacionales tienen esta posibilidad. Pero vayamos a los resultados. Tienen el dominio y no tienen la renta. Esto en el derecho privado se llama la nuda propiedad, es decir, propiedad sin utilidad. En el derecho público se llama dominio sin renta.
Y esto es lo que están defendiendo las provincias. Están defendiendo una situación que les permite conceder, y esto se hace realmente muy sospechoso cuando se concede y no se gestiona el petróleo. Se va a reunir la OFEPI con sus representantes provinciales para firmar un acta con el Gobierno Nacional donde se aclaran todos estos aspectos, donde lo que se establece es que todo tipo de decisión no tiene que vulnerar las potestades y las facultades de cada una de las provincias en el régimen sancionatorio, en lo que es la concesión o la eliminación de la concesión a cada una de las empresas que están operando los yacimientos. Esto va a quedar seguramente aclarado en el día de mañana, jueves, creo que hay una reunión donde va a haber representantes del gobierno, creo que va a estar el ministro de Vido y también va a estar el secretario Kisilov, y esto creo que va a quedar aclarado. Y a partir de ahí, posición de la provincia de Neuquén, cualquier viso de inconstitucionalidad o de afectación de nuestros derechos sobre la reserva, sobre la producción, sobre las regalías, nosotros apelaremos a la justicia en cualquier instancia hasta la Corte Suprema para resolver cualquier tipo de conflicto. La provincia de Neuquén está muy fuerte en sus conocimientos, en su fortaleza desde el punto de vista de sus recursos y en su historia como para poder recurrir a la justicia y defender los derechos que tiene la provincia. Y ya que estábamos hablando del nuevo mercado en hidrocarburos, le preguntábamos a Félix Herrero cómo ve a la nueva YPF. Bueno, no ha aumentado las inversiones. El presidente de la empresa Galucio, que viene de la empresa Schlumberger y presidía 2 filiales londinenses de esta empresa de servicios y especialista en técnicas de petróleo no convencional, hasta ahora se pelea internamente con planeamiento, con comercio interno, internacional. Hay disputas y hay una lucha por quién controla las asociaciones del 49% privado que le han dejado YPF. Pero hasta ahora no hay nada de una medida concreta. Ha aumentado parcialmente la extracción, pero sin inversiones nuevas, ¿sí? Aumentando los motores que extraigan más. No, hasta ahora no tenemos ninguna medida, e incluso todavía la propiedad del 51% no es del Estado, porque para que sea el Estado, lo dice la Constitución Nacional, tiene que actuar el Tribunal de Cuentas, determinar los fondos que hay que pagar o recibir, porque no solamente a veces las cuentas son positivas para la empresa internacional, también son positivas porque esta empresa Repsol debe mucho a las provincias argentinas que tienen juicios ambientales, etc. Bueno, pero nosotros, para que pasen las acciones realmente, no la gestión de YPF, sino las acciones en propiedad de la nación y de las provincias de YPF, hay que terminar y pagar o recibir lo que se debe de indemnización. Lo que comenzó a hacerse con YPF es bueno, que realmente nosotros planteábamos que se convocara a la mejor gente. Creo que Galucho representa un técnico que conoce y que se está desempeñando muy bien. Tiene un directorio donde no tiene muchos elementos políticos, sino hay muchos elementos técnicos, y lo que hace falta es la seguridad para poder llevar adelante las acciones que tiene que llevar YPF. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Nuestros valores, nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Y en la agenda, o en este minutito de agenda, te vamos a recordar este evento que viene preparándose desde el sector cooperativo. Es un sector muy activo, muy dinámico, pero este 2012 además los ha motorizado más, dado que fue declarado por Naciones Unidas el Año Internacional de las Cooperativas. Y nos estamos despidiendo, nos encontramos dentro de 7 días con más energía. Si quisieras rever este programa, los anteriores, dejarnos tus comentarios o sugerencias, te invitamos a que lo hagas en nuestro sitio www.energia21.com.ar. Soy María Elena Aymar para Energía 21. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires, presentó Energía 21.